Buenos días, mi nombre es Bosco Espinosa Los Monteros. La idea de hoy es presentaros la solución de Kaspersky, cómo puede ayudar a las empresas. Tenemos que tener en cuenta que los factores claves para el negocio de TI es agilidad, eficacia y productividad. Hoy por hoy, tal y como está el mercado, tenemos que tener en cuenta también que se pide mucho más con menos, es decir, tenemos menos recursos y, lógicamente, tenemos que hacer muchas más cosas. El impacto es muy grande. Tenemos que tener en cuenta también la posibilidad de las necesidades que se tienen. Por un lado, hablamos de malware. Una solución para el malware, lógicamente, siendo quienes somos, hablamos de herramientas anti-malware, con una consola de gestión. Por otro lado, el objetivo número uno, que son las aplicaciones. Aplicaciones estilo Adobe, estilo Java, hay que actualizarlas constantemente. Es interesante saber cómo se hace eso en la empresa. Se puede hacer de varias maneras. Por un lado tenemos la empresa pequeña que lo hace casi de modo manual, que lo hagan los usuarios, se va equipo a equipo, o empresas que tienen mayores recursos, lo que tienen es un software de gestión, que lo van a hacer de forma centralizada. ¿Qué más? Datos en movimiento. Dispositivos que hoy por hoy tenemos que los usuarios utilizan en su día a día, llámese los portátiles. ¿Qué podemos usar para este tipo de equipos? Una tecnología muy sencilla, que es cifrado. Lógicamente, herramientas de cifrado con una consola centralizada. Y por último, los dispositivos móviles, la posibilidad de Bring Your Own Device. ¿Cómo gestionamos esto? Pues se gestiona a través de una plataforma de seguridad y con MDM, Mobile Device Management, gestión de esos dispositivos. Como podéis ver en la presentación, estamos hablando de 4 posibles tecnologías, 4 posibles consolas de gestión. Esto al final se traduce en complejidad, y la complejidad es enemiga de la seguridad. Quiero remarcar esta frase intentando explicarla un poquito, diciendo, bueno, cuantos más barreras colocamos, es más complicado esa gestión. Es a lo que nos referimos con eso de ese enemigo de la seguridad. No quiere decir que cuanto más infraestructura coloquemos, peor para la seguridad, sino en el modo de gestión. ¿Qué ocurre si todo esto lo podemos hacer con una única plataforma, con una única consola de gestión y con un único coste? Pues al final aunamos todas estas tecnologías, damos mayor sencillez y ayudamos en reducciones de coste. Costes directos en modo de hardware que tenemos que comprar, en modo de software, número de fabricantes y por otro lado, modo indirecto, ahorro de tiempo, ahorro de formación. Es por lo que venimos a presentar Kaspersky Endpoint Security for Business, que es nuestra tecnología para empresa. ¿Qué es lo que tiene este software? Tiene, lógicamente, anti-malware. Siendo quienes somos, tenemos que hablar de anti-malware. Tenemos seguridad para dispositivos móviles. No solo seguridad, sino también la parte de MDM, gestión de esos dispositivos. Cifrado de datos, aunando la parte de cifrado de disco completo, archivos o carpetas. Herramientas de control, control de aplicaciones, control de dispositivos y control de navegación web. Y por último, gestión de sistemas, incluida la protección de parches. Todo ello, lógicamente, tiene que ir gestionado desde una única consola de gestión. Nadie piensa que hoy en día las empresas pueden tener 20 consolas de gestión para poder hacer este tipo de cosas. Importante, ¿qué es lo que puedes hacer con esta consola de gestión? Puedes aunar, puedes ver la parte de equipos físicos, equipos virtuales y equipos móviles. Identificación de vulnerabilidades. Podemos hacer un escáner de vulnerabilidades y comprobar el estado. Controlar, implementar, crear una política de forma centralizada. Todo ello lo puedes hacer gracias a la tecnología de Kaspersky. Digamos que el software se divide en 2 grandes bloques. Por un lado, tenemos el software específico que va en los equipos, que es la parte de protección, y por otro lado tenemos Security Center, que es la consola de gestión, que tiene diferentes funcionalidades, como podéis ver en la presentación. Anti-malware, la primera de las tecnologías. ¿Qué es lo que nos hace distintos del resto? Un análisis multipunto. La parte de anti-malware no se basa única y exclusivamente en hacer un escaneo de ficheros, sino que va mucho más allá. Hace también escaneo de navegación, mensajería instantánea, firewall, tiene múltiples capas. También tiene multitud de sistemas operativos soportados. Cuando contratamos esta solución, estamos hablando de entornos Windows, entornos Linux, Mac, en servidores incluso Novell. Asistencia en la nube. A pesar de que somos una tecnología que saca una media entre hora y media nuestras actualizaciones, pensamos que no es suficiente.
según las amenazas que hay hoy en día, tenemos que dar un paso adelante. ¿Cómo lo hacemos? Con esa asistencia en la nube. Y, por supuesto, tecnologías galardonadas. Se puede comprobar en diferentes comparativas que siempre estamos en el top de análisis y limpieza de malware, lo cual es muy importante. Asistencia a la nube, que he hablado hace un momento de ello, que es listas de reputación en la nube. Usamos los millones de usuarios que utilizan nuestra tecnología, que nos dan información de forma anónima, con lo cual somos mucho más rápidos a la hora de implementar esas nuevas detecciones. Es decir, mejora el rendimiento y reduce los falsos positivos, y también reduce la ventana de riesgo. La parte de cifrado. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos cifrar, como he dicho antes, archivos, carpeta o disco completo. Totalmente transparente para el usuario. Y una parte también bastante importante es que se integra con la parte de control de dispositivos y aplicaciones. ¿Para qué vale nuestro cifrado o cómo está pensado nuestro cifrado? Nuestro cifrado está pensado como pérdidas accidentales de almacenamiento. No es un DLP. Está pensado para el hecho de, si pierdo mi portátil o me lo roban, que la información esté protegida. Si pierdo un dispositivo externo, que la información esté protegida. Pero, sin embargo, que sea totalmente transparente para la empresa y, por supuesto, para los usuarios. Usamos tecnología AES 256 y GOS. Depende la zona mundial donde estemos, usaremos una tecnología u otra. Por supuesto, cuando estamos hablando de todas estas funcionalidades, quiero recalcar siempre la gestión y ejecución de políticas de forma centralizada. Es decir, desde la consola de gestión puedo mover las políticas y hacerla para todos mis usuarios. Otra parte importante del cifrado es la posibilidad de single sign-on. Es decir, que el usuario simplemente tenga que poner su login de Windows, su password y entra directamente a toda su información, sin necesidad de tener que estar haciendo 200 pasos. Otra característica de nuestra tecnología de cifrado es que es muy sencilla de implementar. Simplemente va a preguntar qué es lo que quiere cifrar y ya está. No hay 200 pasos para poder cifrar. Seguridad en dispositivos móviles. Los que conozcáis nuestra versión anterior sabréis que teníamos ya una tecnología de protección. Vamos mucho más allá. Antes hablábamos simplemente de anti-malware para smartphones, ahora estamos hablando de dispositivos móviles. Se añade la parte de tablets. Versiones anteriores solo teníamos gestión de anti-malware. Ahora mismo implementamos también la funcionalidad de MDM, gestión completa de los dispositivos, la posibilidad de configurar esos dispositivos de forma remota. Y con respecto a la protección de datos y dispositivos, mejoramos y añadimos la posibilidad de Bring Your Own Device, de separar los datos corporativos de los datos personales. Es muy importante recalcar que el software tiene dos componentes muy diferenciados. Por una parte, la parte de gestión MDM y por otra parte, la parte de agente para terminales móviles, que se instala en esos equipos. El cliente puede elegir instalar una de las partes, otra o las dos. Lo ideal es instalar las dos porque nos va a dar todas las funcionalidades. Como podéis ver, la parte MDM se diferencia en dos grandes bloques. Por un lado tenemos Exchange, ActiveSync y por otro lado tenemos Apple MDM. Esto nos dará una multitud de sistemas operativos, como podéis ver abajo en la transparencia. Podéis ver Android, podéis ver Windows, Symbian y BlackBerry. Eso es lo que gestionaríamos con la parte de Exchange. Y por otro lado tenemos la parte de dispositivos iOS, que lo haríamos con el Apple MDM. También quiero recalcar una cosa más, que es estos dispositivos, el software que se instala en ellos, en la parte de Android es mucho más potente, por ejemplo, que lo que nos permite hacer en iOS, pero sin embargo las funcionalidades de MDM de iOS son mucho más potentes que las de Android, con lo cual lo que se consigue es una balanza. Al final, todo lo que queramos hacer a nivel de seguridad podremos hacerlo, bien por el software implementado o bien por el MDM. Una de las preguntas típicas que nos hacéis es ¿cómo implementar esta solución? Bien, esta solución se puede implementar mediante SMS, mandando un mail al usuario o incluso conectándolo, el administrador lo puede conectar a un puesto de trabajo y que se instale directamente. Componente de seguridad, por supuesto anti-malware. Tenemos también la protección anti-phishing y anti-spam. En anti-spam quiero aclarar a qué es lo que nos referimos con el anti-spam. Nos referimos al hecho de filtrado de llamadas y mensajes de texto.
Vamos a tener una lista blanca que será nuestra agenda y todo lo que salga de esa agenda, según la configuración que ponga el administrador, le preguntará al usuario qué quiere hacer. Si recibimos una llamada de un número de teléfono que no nos interesa, podremos bloquear ese tipo de llamadas. Llámese llamadas de publicidad, por ejemplo. Antirrobo. ¿Qué tiene el antirrobo? Tiene, aunque ahí veis la parte de GPS, realmente es una geolocalización, que puede ser por GPS, puede ser por Wi-Fi o 3G, o la mezcla de todas ellas. Esto nos va a dar una información precisa de dónde está el dispositivo. Borrado remoto. También puedo hacer un borrado remoto de toda la información que tengo en esos terminales. Pensemos que hoy por hoy lo importante no es el terminal en sí mismo, es la información que hay en él. Y por último tenemos la parte que veis ahí, que es SIM Watch, que es detección de cambio de SIM. Lo que va a hacer el terminal es avisarnos al administrador con el nuevo número de teléfono. Si alguien roba el teléfono y cambia la SIM, nos mandará una información con el nuevo número de teléfono. ¿Para qué servirá eso? Servirá para el hecho de poder interactuar con ese teléfono. La forma más sencilla es mandarle un mensaje diciendo, por favor, si ha encontrado usted este terminal, devuélvalo, por favor, no sé dónde. O podemos hacer otra cosa, que es, gracias a ese número de teléfono, podemos mandar comandos a ese terminal. Comandos de borrado, de geolocalización o incluso de bloqueo de ese terminal. Acceso a datos. ¿Qué nos permite esta funcionalidad? Nos permite el poder cifrar. Podemos cifrar bien con la tecnología de Kaspersky o gracias al MDM con la tecnología propia del dispositivo. Llámese Android, llámese iOS, podemos jugar con este tipo de cosas. Lo he dicho antes, la posibilidad de bloqueo remoto. En el caso de robo de terminal, bloquear directamente el terminal. Está claro que esto no nos sirve si lo que hacen es un reseteo del terminal, podrán usarlo, pero al final toda nuestra información, que es lo realmente importante para la empresa, se perderá. Es decir, no podrán tener acceso a estos datos. Aplicaciones. ¿Qué podemos hacer? Podemos crear contenedores. Lo he remarcado antes, he comentado que existía la posibilidad de crear contenedores para separar la parte profesional de la parte personal. Esta creación de contenedores nos permite también que los datos empresariales estén cifrados. Cumplimiento de políticas. Lógicamente, esto se tiene que forzar, lo tengo que hacer desde la consola centralizada. Otra funcionalidad muy interesante es el aviso de jailbreak o ruteo del dispositivo. Nosotros, como fabricantes de software, al final tenemos un acuerdo con el fabricante del sistema operativo. No podemos saltarnos su protección, pero si hay un usuario que lo hace, lo que podremos hacer es bloquear el terminal, borrarlo o simplemente avisar al administrador. Ajustes forzados. Lo podemos hacer. Todo lo que mandemos desde la consola será obligatorio de cumplimiento para los equipos. Y otra funcionalidad interesante, contraseñas. Estamos hablando de terminales muy potentes, estamos hablando de muchísima información. El obligar a que esos terminales tengan una contraseña segura, mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales. Podemos jugar también con la duración de esas contraseñas, durante cuánto tiempo se puede permitir esa contraseña. Como he comentado, la creación de contenedores es especialmente interesante para el Bring Your Own Device, para separar completamente los datos personales y profesionales, la posibilidad de cifrar esos datos empresariales y, por supuesto, borrado selectivo. Es decir, si a mí, por ejemplo, yo he dejado mi terminal a la empresa para el uso, si mañana decido irme de la empresa, que puedan borrar esos datos sin tocar absolutamente nada de modo personal. Otra funcionalidad interesante para el Bring Your Own Device es la posibilidad de crear un portal de aplicaciones privadas, es decir, definir qué aplicaciones son las corporativas, cuáles se deben instalar y se pueden usar para la parte empresarial. Aquí podéis ver un pequeño resumen de todo lo que he ido hablando. Muy importante, la parte antirrobo. Quiero remarcar la parte de geolocalización y la detección de SIM Watch. No es una herramienta para ir controlando dónde están los usuarios. Es una herramienta para comprobar si nos han robado el terminal. Quiero remarcar esto porque al final tiene un pequeño coste. Tiene un coste de un mensaje, un SMS al extranjero. Esto lo hacemos para que vuestra información no salga fuera de la empresa. Es Kaspersky el que manda esa información al terminal, con lo cual, en el caso de vosotros mandar un comando de geolocalización, al usuario, a la persona que ha robado el terminal, no aparecerá nada de información de la empresa. Parte de aplicaciones, hemos hablado de creación de permisos, gestión de configuración, configuración completa del dispositivo, Bring Your Own Device, la parte de contenedores y por supuesto seguridad, la parte anti-malware, anti-phishing y anti-spam de los dispositivos.
Gestión de sistemas. La gestión de sistemas nos permite crear imágenes de sistemas operativos, de equipos y o aplicaciones para poder desplegar de forma centralizada desde la consola de Kaspersky. Ahorraremos muchísimo tiempo. Cuando llega un nuevo equipo no tenemos que empezar le voy a desplegar el sistema operativo, luego le tengo que desplegar una aplicación, luego otra. Al final lo que haremos será esta imagen, se la implemento al equipo, con lo cual tendremos mucho ahorro de tiempo en personal de TI. Gestión de licencias. Vamos a poder comprobar qué licencias estamos usando, no solo de Kaspersky, sino de terceros. Esto se aúna con un inventario de software que podemos hacer, con lo cual podemos saber qué licencias tenemos, cuándo caducan, qué número de licencias, y gracias al inventario podemos ver quién está usándolas y qué número tengo. Esto nos va a permitir jugar con las licencias, es decir, nos va a permitir, si vemos que hay usuarios que no lo usan, a la hora de renovación, comprar menos licencias. Herramientas remotas. ¿Qué nos permite? Nos permite hacer instalación de software de forma centralizada, remota desde la consola de administración. Cualquier tipo de software en entorno Windows que queramos desplegar, lo podremos hacer desde la consola. Simplemente tendremos que añadirlo a un repositorio y desde ahí lo desplegaremos. ¿Qué más nos permite? Nos permite el hecho de poder tener políticas de seguridad centralizadas. Nos permite también conectarnos de forma remota a equipos para poder solucionar posibles problemas que tengan los usuarios. Control de admisión de la red, NAC. Somos compatibles con Cisco NAC, somos compatibles con Microsoft NAC y tenemos un NAC propio. Este NAC lo que va a hacer es comprobar las políticas de seguridad que hemos marcado y en el caso de que haya equipos que no cumplan esas políticas de seguridad, podremos llevarlo a un portal de invitados. Sistemas de revisiones avanzados. Esto nos permite hacer jerarquías automáticas. Podemos jugar con el directorio activo y cuando hacemos algún cambio que se implemente en la consola de administración. Ejemplo. Un nuevo equipo, un nuevo usuario entra en la compañía, que automáticamente la consola de gestión lo detecte, lo mueva al grupo que pertenece y le instale incluso el software. Y no solo que le instale el software, sino que coloque esa política, esas necesidades que tenemos para ese grupo de usuarios. La parte de análisis de vulnerabilidades nos permite hacer un inventario, como he comentado antes, de software, también de hardware, pero utilizamos 3 bases de datos para el análisis de vulnerabilidades. Por un lado Microsoft, por otro lado Secunia y por otro lado Kaspersky. Estos análisis de vulnerabilidades no solo nos analizan, sino podremos parchear de forma centralizada esas vulnerabilidades. Podremos ver qué vulnerabilidad nos afecta, cómo y posible solución y, por supuesto, esa solución desplegarla desde la consola, de forma automática desde el administrador. Un pequeño resumen, podéis ver gestión de parches, gestión de admisión, despliegue de sistemas operativos, instalación de software, también podemos hacer de forma centralizada, es decir, tenemos múltiples funciones que nos van a permitir una gestión de sistemas centralizada mucho más fácil y sencilla y, por supuesto, un ahorro muy significativo en tiempos. Herramientas de control. Esta tecnología lo que nos permite es hacer un control de dispositivos, un control de navegación y un control de aplicaciones. A nivel de control de dispositivos, podemos jugar con qué dispositivos permitimos o no permitimos que utilicen nuestros usuarios. Un ejemplo sería si permito que se utilicen dispositivos de almacenamiento externo, pero podemos ir mucho más allá, lo podemos hacer por buses, es decir, permitir USB, permitir Wi-Fi, SCSI, por tipo de dispositivo, impresoras, cámaras, dispositivos de almacenamiento, lo podemos hacer por marca, lo podemos hacer por modelo. Podemos jugar también con los usuarios. Puedo crearme políticas específicas para usuarios. Y la parte de control de dispositivos, como he comentado antes, no sé si os acordáis, es importante recalcar que se puede mezclar con la parte de cifrado. Es decir, yo puedo permitir que utilicen dispositivos de almacenamiento, pero puedo obligar a que esos dispositivos se cifren. Con lo cual, si hay un usuario que está extrayendo información de la empresa, si intenta utilizar ese dispositivo fuera de un equipo de la empresa, no le funcionará. Depende de las políticas, podemos ser más o menos restrictivos. Podemos hacer un cifrado completo de ese dispositivo, podemos cifrar simplemente los archivos nuevos o modificados, con lo cual podrá usar ese dispositivo fuera de la empresa, no con los archivos de la empresa, porque cuando los coloque irán cifrados, pero sí, por ejemplo, con los que ya tuviera. O le podemos permitir lo que llamamos un modo portable, que es que le va a preguntar al usuario qué password quiere para esos archivos, con lo cual lo podrá usar en su casa, lo que hará será preguntarle por esa password. Él meterá la password y tendrá acceso a toda esa información.
Control de navegación. Aquí muchas veces preguntáis para qué queréis un control de navegación en la parte de endpoint. Yo siempre os hago la misma pregunta y es, estoy de acuerdo que hay equipos que lo hacen en perímetro, pero ¿qué ocurre con los usuarios móviles, con los usuarios de portátiles? ¿Navegan siempre a través de esos proxies? ¿Navegan siempre a través de ese perímetro? La respuesta es no. Entonces, lo que podemos jugar es hacer un control de navegación cuando los usuarios están fuera de la empresa. Ese control de navegación lo podemos hacer por usuarios, por control horario, por categorías y también por contenido. Un ejemplo típico podría ser, yo permito Facebook, o redes sociales, mejor dicho, de 9 a 2, pero voy a impedir archivos de vídeo, archivos de audio y juegos. De 2 a 4, que es su horario de comida, les abro la posibilidad que usen todo. Y de 4 a 7, que vuelve a ser horario de trabajo, vuelvo a restringir el uso. Con lo cual estoy permitiendo que usen redes sociales porque a lo mejor me interesa para la empresa, pero sin embargo estoy limitando las funcionalidades. ¿Para qué? Para que mis usuarios no estén accediendo a cosas indebidas. Cuando he dicho categorías, exactamente igual, podemos determinar una serie de categorías con las cuales vamos a permitir o no permitir que los usuarios entren. Al final es un equipo de la empresa y la empresa tiene unas políticas de uso, con lo cual el usuario se deberá restringir a esas políticas de uso. Podemos bien bloquear, como he dicho, incluso también advertir. En la parte de advertencia podemos jugar con el hecho de, incluso en la advertencia, poner el nombre de usuario, decirle a qué tipo de página está intentando acceder, con lo cual habrá muchos usuarios que, aunque no se lo bloqueemos, desistan de la intención de navegar a ese tipo de contenido. Por último, control de aplicaciones. El control de aplicaciones es una tecnología que nos va a permitir definir qué aplicaciones consideramos que deben usarse en los equipos propiedad de la empresa. Un ejemplo típico podría ser definir un navegador específico y decir, este navegador es el corporativo, no quiero que ningún otro funcione. Con lo cual, el administrador de sistemas se evitará el tener que estar comprobando qué software ha instalado, si está configurado o si se salta las políticas de empresa. Otro ejemplo típico podría ser un software de P2P. Está claro que lo podemos parar en perímetro, podemos parar el tráfico en perímetro, pero con este software lo que haremos, con esta tecnología lo que haremos es impedir que se ejecute, con lo cual quitaremos todo el ruido de red y quitaremos una vulnerabilidad porque al final ese software está compartiendo archivos libremente, que pueden ser archivos de empresa. Como veréis, hemos hablado mucho de la tecnología para endpoint, para dispositivos móviles, pero no es lo único. En la parte de correo tenemos software específico para su protección. Podéis ver que tenemos software para Exchange, tenemos software para Linux y tenemos también software para Lotus. Todo ello aúna la parte de seguridad. Por supuesto, pasarelas de Internet, también tenemos protección para ello. Tenemos protección para ISATMG y Squeak, que es un proxy basado en Linux. Y por último, protección para colaboración, protección para SharePoint, tanto a nivel anti-malware como filtrado de contenidos. Aquí podéis ver un pequeño resumen de las suites y las funcionalidades que se aportan. Va desde Core, que es lo más sencillo, que es anti-malware y firewall para puestos de trabajo, a la Total, que incluiría toda la parte de protección de perímetro. Si queréis, en esta siguiente presentación lo podéis ver mucho más esquematizado con todas las funcionalidades. No hace falta que os lo aprendáis. Esta presentación está disponible para que la podáis descargar y podáis ver toda esta información de forma detallada. Por supuesto, no solo hay que comprar bundles, hay software específico para determinadas soluciones que según vuestras necesidades podréis adquirir. Estamos hablando, por ejemplo, de la tecnología para dispositivos móviles, se puede adquirir por separado o conjuntamente a otra solución. La parte de servidores de archivos, parte de almacenamiento. Hoy por hoy, la protección que tenemos para almacenamiento es para MCCLR. Está previsto que a lo largo del año sacamos también la protección para NetApp. Como he explicado antes, también protección para correo, pasarelas de Internet. Tenéis un compendio de soluciones que abarcan todas las necesidades que podáis tener. Otra cosa importante es recalcar que la parte de virtualización, hasta hace una semana aproximadamente, teníamos única y exclusivamente para VMware. Me es grato informaros de que hemos sacado una nueva versión de la parte de virtualización que incluye protección para Citrix y también para Hyper-V, con lo cual poco a poco vamos abarcando todas las tecnologías. Tenéis que tener en cuenta que para nosotros es muy importante la parte de visualización,
la parte de control y la parte de protección, aunando todo ello. ¿Por qué? Porque nos permite visualización completa de nuestra empresa, controlar qué es lo que ocurre en esa empresa y, por supuesto, protegerla. ¿Por qué elegir Kaspersky para la empresa? Bueno, por un lado, anti-malware galardonado. Llevamos ya varios años en el cuadrante de Gartner en la parte de líderes. El año pasado estábamos también en IDC, estábamos en Forrester. Por supuesto, en las comparativas siempre estamos en el pelotón de cabeza, no solo en detección, sino detección y limpieza. Para mí quizás sea más importante las empresas de seguridad que utilizan nuestra tecnología. Estamos hablando que más de 80 empresas punteras en el ámbito de la seguridad utilizan nuestra tecnología, utilizan nuestro motor para implementar la protección anti-malware dentro de sus soluciones. Y una cosa muy importante que nos diferencia de la competencia es que nosotros creamos, no compramos. Es decir, todo el software que podéis ver está desarrollado específicamente por Kaspersky, son tecnologías propietarias, con lo cual podemos asegurar una completa integración entre todas ellas. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Si tenéis alguna pregunta me lo podéis hacer a través del chat.